El amanecer sobre Manhattan se reflejaba en los escaparates, aún desprovistos de importaciones, con sus escaparates desprovistos de todo por la avalancha del caos arancelario de la seda. Entre los estantes vacíos de las boutiques y las silenciosas tiendas de música, Victor Levin se cargó al hombro su contrabajo centenario y se abrió paso entre la cola de un supermercado abandonado. El barniz del instrumento reflejaba la luz que aún quedaba de prosperidad. 3 meses antes, los aranceles se habían detonado sobre todos los productos conocidos, pero para los músicos el golpe fue personal. La seda para el pelo de los arcos se clasificaba ahora como lujo estratégico, y su licencia de importación se subastaba por sumas absurdas. Los fabricantes de arcos cerraron de la noche a la mañana, las orquestas cancelaron temporadas, los cuartetos de cuerda se mantuvieron unidos por pura costumbre y retazos de Cream. Victor, el bajista titular del renombrado cuarteto Liberty, se había mantenido a flote aceptando cualquier trabajo extraño imaginable, bodas, lanzamientos de criptomonedas, incluso una fiesta eléctrica de Elon Musk transmitida desde una sala de exposición de Tesla cerrada, donde prototipos de vehículos autónomos se alzaban como mastodontes desamparados. Sin embargo, esta noche prometía un trabajo aún más extraño. Había llegado un mensaje en papel con membrete de la marca Tunecore, papel auténtico, con un intenso aroma a bergamota a pesar de la escasez de perfume, invitando a Liberty a actuar en un salón diplomático privado a bordo del portaaviones retirado Intrepid. La tarifa eclipsaba cualquier cosa desde que comenzó la hiperinflación, un mes de alquiler en billetes Patriot Bucks nuevos, más una caja de café venezolano de contrabando, precioso como piedras lunares. Solo un problema preocupaba a Victor. Había descubierto, durante un ensayo en el gélido sótano del estudio abandonado de Bolide Music, que un sello de aduanas en el zócalo de su bajo había sido manipulado. Dentro, donde debería haber tintineado la resina sobrante, yacía una microtarjeta del tamaño de la uña del pulgar. Su placa frontal brillaba con circuitos integrados y un glifo QR etiquetado simplemente como Porter Jacks. Su primer instinto fue tirarla a East River, el segundo, recordar el alquiler, la cafeína y las tarjetas de racionamiento de insulina de su madre. Devolvió la tarjeta con dedos temblorosos. ¿Qué datos podían ser tan invaluables como para que los contrabandistas se arriesgaran a incrustarlos en el instrumento de un músico? La pregunta lo persiguió a través de la luz del atardecer, hasta el metro, donde las vallas publicitarias digitales ahora promocionaban el entretenimiento aprobado por el gobierno. Audiolibros de gran éxito de venta se mostraban a los pasajeros como prueba de que la cultura aún prosperaba. Otro anuncio presumía de una serie de audiolibros de fantasía, para verdaderos patriotas, y otro, borroso por el parpadeo de los LED moribundos, prometía el audiolibro definitivo para dormir y calmar los nervios desgarrados por las colas del racionamiento. Los eslóganes parecían desesperados, huecos, ecos de un pasado en el que la gente elegía historias en lugar de aferrarse a ellas. En la terminal de cruceros de Manhattan, un operador de traje gris con pase diplomático acompañó a Victor y a sus colegas a una lancha. Témpanos de hielo flotaban a la deriva por el Hudson, los transbordadores habían sido desviados hacía tiempo. Violonchelos y violines tintineaban en sus estuches de carbono. Nadie habló de los arcos desaparecidos, pedirían prestadas baquetas raras de pelo de seda a bordo, prometió el operador con una sonrisa tan fina como el papel de arroz. El silencio se profundizó cuando el horizonte de la ciudad se alejó tras ellos, y el Intrepid se elevó como un leviatán cubierto de óxido, envuelto en focos. En cubierta, se había conjurado una gala a partir de la escasez misma, el caviar armenio brillaba junto al Burdeos de contrabando, una hilera de drones sobrevolaba proyectando fuegos artificiales holográficos. Los ministros de alianzas fragmentadas intercambiaban risas tensas, cada uno guardando secretos tras máscaras protocolarias. Alguien susurró que el enviado de Canadá había rechazado la invitación, pero una delegación sorpresa de Pekín no. Entre bastidores, entre mamparos de acero y reliquias de museo de guerra, Victor encontró la sala verde del Liberty, custodiada por 2 marines que inspeccionaban cada instrumento. Un marine, joven y aburrido, bromeó diciendo que nunca había visto un bajo tan potente fuera de esas portadas de ciencia ficción de audiolibros, y Victor rió a carcajadas, aferrándose a su estuche. Dentro, apoyados contra una manguera enrollada, aguardaban 4 exquisitos arcos franceses, ranillas de palisandro santos pálidos, prearancelarias, relucientes.
El encargado reapareció, recordándoles el bis, el octavo cuarteto de cuerdas de Sostakovich, aquel que la crítica describió como un apocalipsis de audiolibros de terror cristalino y desafío susurrante. Durante la afinación, Víctor percibió un cambio de peso en su bajo, la microtarjeta se había deslizado más profundamente, golpeando levemente como una polilla atrapada. La imaginó echando chispas, desgarrando cuerdas, incendiando la estructura de abeto. Arcos explosivos, la frase había rondado las salas de chat de músicos desde que corrieron rumores de cabello de seda saboteado e impregnado con resina nitratada. Las instrucciones del técnico sobre Sostakovich de repente le parecieron una entrada en una ópera encubierta. La actuación comenzó bajo un dosel abovedado donde los diplomáticos se relajaban sobre teca recuperada. El motivo inicial de Sostakovich temblaba, los latidos pizzicatos de Víctor se alineaban con las líneas solemnes del violonchelo. Más allá de las candilejas, vio al ministro de Comercio Harding sentado junto a un agregado chino, y comprendió que la microtarjeta de su bajo podría ser la única razón por la que esos enemigos jurados ocupaban sillas contiguas, fingiendo cortesía. A mitad del movimiento, una cuerda del primer violín se quebró con un crujido como de disparo de fusil, fue audible, pero el público, sobresaltado, aplaudió el tranquilo reemplazo de los músicos. Víctor observó la hebra caída, su núcleo de seda cortado humeaba levemente. Sus manos se prepararon para la explosión, pero el espectáculo continuó. En el tercer movimiento, un vibrato amenazante, Víctor reconoció una figura que se deslizaba por una oscura pasarela, Sabina Arakelian, intermediario armenio, de quien se rumoreaba que negociaba tarifas de datos para el ministro que ofreciera la mejor oferta. Levantó dos dedos y luego señaló su bajo. El final se abalanzó. Los drones eléctricos se apagaron, los hologramas de fuegos artificiales se deformaron en mandalas con fallas. De repente, todas las luces se apagaron, salvo el único rayo que iluminaba a Víctor. El sonido se desvaneció, salvo su zumbido grave. En ese aislamiento, sintió la microtarjeta pulsar, transmitiendo, como un segundo latido. Un silencio invadió la cubierta al arreciar el pánico de que aquello no fuera teatro, sino una amenaza. Sin embargo, Víctor, guiado por un instinto más fuerte que el miedo, clavó el último fa grave en la placa metálica de la cubierta, resonando como una campana de submarino. Un panel cerca del podio explotó, los focos de seguridad se encendieron, revelando a Sabina forcejeando con el ministro Harding, con una elegante pistola en la mano. El agregado apartó las sillas mientras los marines se abalanzaban sobre él. Las sirenas cortaron el aire. En medio del caos, Víctor corrió al borde del escenario, aferrado con el arco como si fuera un garrote. Sabina sostuvo su mirada, suplicante, y luego le arrojó un paquete de seda envuelto en una manga. ¿Lo atrapó, otra microtarjeta? No, una antigua pasta de resina grabada con el logo del rayo de Tesla, tal vez un regalo del sueño de orquesta abandonado de Musk. En cuestión de segundos, Sabina quedó inmovilizada, Harding fue conducido bajo cubierta y la multitud fue evacuada. En el repentino vacío, Víctor se quedó solo, con el arco en alto y las cuerdas vibrando con la adrenalina agotada. En algún punto de su bajo, la microtarjeta aún latía, pero ahora hombres con trajes oscuros marchaban hacia él. Sus insignias no eran estadounidenses ni chinas, sino la B estilizada de Bolide Music, un conglomerado que muchos creían extinto desde el inicio de las guerras arancelarias. Su líder asintió, con cierta amabilidad. Señor Levin, dijo, esa nota que usted dio se transmitió por un canal de banda estrecha reservado para drones de aduanas. Ha anunciado el inicio de unas negociaciones que ninguno de estos ministros previó. Los próximos pasos de esta sinfonía dependen de usted. Víctor tragó saliva. El mundo se había sintonizado con la discordia, y él, el contrabajista que solo quería renta y café, era ahora el maestro de su cadencia correctiva. En algún lugar a sus espaldas, la ciudad que nunca dormía yacía en penumbra, mientras más allá de los océanos, los mercados se tambaleaban. Apretó el arco, sintiendo la fina y sedosa cabellera que aún podría explotar, y decidió que había destinos peores que jugar por la historia, con cuerdas que vibraban con el riesgo, en una aventura que podría resultar mejor que las películas que todos escuchaban en audiolibro cuando los estantes estaban llenos.
El temblor en los dedos de Víctor solo se desvaneció cuando los hombres de Bolide Music lo acompañaron bajo cubierta, pasando junto a vitrinas con reliquias de aviones de combate y el rugido apagado del agua del Hudson al chocar contra el acero. Lo condujeron a la olvidada sala de radio del portaaviones, donde aún brillaban las consolas de válvulas, reconvertidas en un centro de datos clandestino. Una mujer con un abrigo color carbón le ajustó un implante ocular, cuya lente parpadeaba con glifos que se desplazaban. Tu nota desbloqueó Port X, dijo, con la voz moldeada por años de diplomacia de cambio de código. Dentro de esa microtarjeta hay un programa de aranceles redactado por el propio Harding. Cada medida de represalia está programada para destrozar las cadenas de suministro en los 5 continentes. Pero hay más, audio incrustado de Harding admitiendo que quiere la hiperinflación como pretexto para privatizar los servicios esenciales. Si lo transmitimos globalmente, la gente se rebelará antes de que los aranceles reduzcan sus vidas a cenizas. Víctor se limpió el polvo de resina de la palma de la mano, mirando su bajo, inclinado cerca como un perro guardián exhausto. ¿Por qué yo? Porque nadie registra a los músicos, respondió la mujer. Confiscan los discos duros de los periodistas, los teléfonos de los diplomáticos, pero a un contrabajista. Su maleta es demasiado grande para pasarla por rayos X con eficacia, y sus arcos demasiado delicados para manipularlos. Tú, y ese cuarteto, son los mensajeros perfectos. El plan parecía una locura. Contrabandear la tarjeta a través de una frontera cerrada hacia Quebec, subirla a través de un espejo de Tunecore no regulado que milagrosamente seguía activo en los servidores de Terranova, y luego difundirla como un sencillo benéfico titulado Silk Requiem. Los bots de Believe la incluirían en todos los algoritmos de listas de reproducción que aún carecían de contenido, camuflada entre los audiolibros más vendidos y la interminable rotación de sagas fantásticas en audiolibros monetizadas para mantener a los ciudadanos dóciles. Una vez que el sencillo alcanzara un gran número de reproducciones, la confesión incrustada se desataría, imparable, una sinfonía viral de troyanos. Pero la tarjeta necesitaba claves de descifrado guardadas en poder de un criptógrafo jubilado en Windsor, Ontario. Para llegar a él era necesario cruzar la nueva cortina de la hacienda pública estadounidense, un mosaico de puestos de control de peaje, kilómetros de vallas de seguridad y drones de patrullaje sintonizados para detectar señales de calor de contrabandistas, refugiados y seda de contrabando. Horas después, la furgoneta del cuarteto Liberty, una vieja Sprinter diésel impregnada de olor a colofonia rancia, salió de Manhattan escoltada por Believe. La ciudad a sus espaldas vibraba con un tono naranja grisáceo, la red eléctrica se desplomaba bajo las tarifas del cobre impagadas. Los carteles publicitarios aún prometían, audiolibros para dormir, relajación de primera clase incluso en tiempos difíciles. Víctor imaginó familias apiñadas en apartamentos a oscuras, con los auriculares puestos, dormitando con narradores reconfortantes mientras los refrigeradores permanecían a oscuras. La Interestatal 95 se convirtió en un laberinto de zonas de inspección. En Newark, perros de la aduana olfateaban poliéster chino. En Elizabeth, observadores de drones buscaban microchips de contrabando bajo los chasis. Un cabo golpeó el bajo de Víctor con los nudillos, con escepticismo, y luego les indicó que siguieran adelante, distraídos por una multitud que protestaba por la escasez de huevos. El cuarteto intentó ensayar en la estrecha cabina, con los arcos deslizándose sobre la crin deshilachada. Su violonchelista, Rosa, susurró que todas las tiendas de música entre Boston y Filadelfia vendían ahora crines de arco del mercado negro hechas de cinta de seda de maíz, gomosas y poco fiables. Bromeaban que era como poner efectos de sonido de ciencia ficción de un audiolibro en los nervios del mundo real. Sin embargo, cuando Rosa le preguntó por qué Believe había cambiado la gira a Windsor, por qué Víctor seguía agarrando su instrumento como si fuera un salvavidas, fingió cansancio. La confianza puede ser fuerza, pero los secretos viajan más seguros solos. 2 noches después, en un motel a las afueras de Erie, donde las máquinas expendedoras solo ofrecían tiras de patata deshidratadas con el precio de Patriot Bucks, Víctor afinaba sus cuerdas con la luz de una bombilla que se apagaba. Su teléfono emitía alertas de emergencia,
La inflación superaba el 200% semanal. Alaska amenazaba con la secesión a menos que se levantaran los aranceles a los mariscos. La frontera de México estaba sellada militarmente a lo largo del río Bravo. En un universo alternativo, esto podría parecer una copia apocalíptica de un audiolibro, pero aquí era la realidad. Recorrió las redes sociales sincronizadas a través de una red de routers comunitarios. Musk, transmitiendo desde un gigabúnker no revelado, anunció el nuevo parche de software de Tesla, gratuito para que cualquier camión eléctrico abandonado se convirtiera en un centro de energía, con la esperanza de estabilizar las microredes cuando los servicios públicos centrales colapsaran. Los comentarios reflejaban gratitud y conspiración a partes iguales. Algunos usuarios pedían contenido de aventuras a la antigua para ahuyentar la desesperación. Otros recomendaban listas de reproducción de audiolibros mejores que las películas que fusionaban bandas sonoras clásicas con narrativa de catástrofes. Los representantes de Believe guardaron silencio hasta la mañana en que llegaron al destartalado distrito artístico de Detroit. Los cristales de los rascacielos yacían amontonados, los murales de leyendas de Motown sangraban con la lluvia. La furgoneta pasó junto a una sala de exposición de Tesla cerrada, donde unos vándalos habían pintado con aerosol Celcorda en el capó de un Model Y. Aparcaron cerca de un teatro abandonado reconvertido en el Silk Exchange, un mercado clandestino donde se intercambiaban pelos de arco de contrabando por criptomonedas vinculadas a granos de café y futuros de litio. Dentro, luthieres con gafas de soldar desplegaban rollos de reluciente seda china como si fuera contrabando de guerra, mientras compradores armados probaban hilos tirando de ellos hasta que pequeñas explosiones de estática quebraban el aire, una comprobación de seguridad para sabotaje con nitrato. Víctor sintió la temperatura de la microtarjeta como si percibiera afinidad entre el espionaje. Un corredor llamado Sarif guió a Víctor a una cabina insonorizada, ofreciéndole una caja de plata de auténtico pelo de semental mongol, ahora invaluable. Invitación de la casa, dijo Sarif, deslizando el pelo sobre una almohadilla de terciopelo. Cortesía de amigos que creen que la nota correcta aún puede cambiar la historia. Víctor le dio las gracias, aunque la culpa lo atormentaba, jamás permitiría una reciprocidad. Al salir, un contrabandista rival con rastas blancas como la escarcha desenvainó una cuchilla oculta y atacó el estuche del bajo de Víctor, con la mirada perdida, gritaba sobre arcos de datos y recompensas de los ministros. Los guardias de Sarif intervinieron, pero no antes de que Víctor sintiera la punta de la cuchilla perforar madera, un crujido horrible que sonaba como un hueso roto. Más tarde, en la furgoneta, inspeccionó la herida, un corte superficial, la tarjeta aún intacta. Sin embargo, la preocupación era más profunda que la laceración, se había filtrado la noticia. La red de Harding buscaba Port y X. Abandonaron las rutas interestatales y se cambiaron al ferrocarril. Un ingeniero comprensivo les permitió guardar el equipo en un vagón de pruebas acústico, con el interior acolchado en rojo, reverberando cada nota que pulsaban para aliviar la tensión. El tren serpenteaba por las tierras de cultivo de Ohio, ahora cultivadas por tractores drones alquilados a empresas agrotecnológicas chinas. Los hilos de grano lucían pancartas de neón, el libre comercio alimenta al mundo. Los niños saludaban, aunque sus mejillas denotaban hambre. Al anochecer, guitarras y violines surgieron entre los pasajeros migrantes. Surgieron improvisaciones espontáneas, la desesperación se transformó en percusión sobre cubos volcados. Víctor se unió, con el bajo retumbando como un trueno, y durante 3 horas el vagón se convirtió en un santuario. La gente pasaba vasos de café de contrabando, alguien ponía el capítulo de un audiolibro pirata de fantasía por un altavoz portátil, con la voz del narrador entrelazándose a la perfección con las melodías modales. Parecía una profecía. Música e historia se entrecruzaban, recordando a todos que el movimiento aún significaba posibilidad. El tren se detuvo frente a Sandusky, donde drones de aduana sobrevolaban en busca de refugiados. Obligaron a Leverty a bajar y lo condujeron a un granero reconvertido en puesto de control. Las luces fluorescentes zumbaban. Un agente de aduanas confiscó sus arcos, etiquetándolos como artículos de lujo pendientes de verificación arancelaria, y ofreció tenedores de plástico como reemplazo, burla o pura ignorancia. Rosa sollozaba en silencio, el primer violinista maldijo hasta quedarse ronco. Víctor,
tranquilo, observaba los conductos de ventilación, lo suficientemente grandes para su instrumento. Esa noche, desmanteló su bajo, haciéndolo pedazos, un acto que le hizo sentir como si hubiera desmembrado a un amigo. La microtarjeta se la guardó en el tacón de su zapato. Usando los 30 metros de pelo de práctica confiscado, atado de punta a punta, armó una cuerda floja sobre las vigas y, bajo la luz de la luna, dio al cuarteto por encima de los guardias dormidos, con el equipo izado por una polea. Escaparon por una claraboya y caminaron penosamente hacia el norte por caminos rurales abandonados, con la escarcha crujiendo bajo las suelas. 3 días de viaje a pie se convirtieron en pantorrillas doloridas y comidas improvisadas de cecina de soja. Se refugiaron en iglesias rurales donde los pastores intercambiaban sermones por canciones, agradecidos de que sus congregaciones pudieran volver a escuchar instrumentos de cuerda en vivo, incluso con seda de maíz improvisada. Las abuelas ponían tarros de miel en las manos de Liberty, los niños los grababan con teléfonos rotos, prometiendo etiquetarlos con almohadilla Silk Quartet cuando se encendieran las antenas de telefonía móvil. Cada pueblo llevaba las cicatrices del colapso arancelario, farmacias cerradas, agricultores vendiendo tierra vegetal para sobrevivir. Aún así, la música avivaba la esperanza. Al acercarse a Sault Ste. Marie, se encontraron con la cortina de Hacienda, 2 vallas de alambre inteligente que zumbaban al tocarlas y enviaban señales a los drones en segundos. El contacto de Believe, una contrabandista metis llamada Zoe, esperaba en una franja de cedro, con su moto de nieve zumbando silenciosamente gracias al biodiesel. Les explicó que esa noche se celebraría un festival de solidaridad transfronteriza en un tramo helado del lago superior, músicos en barcazas flotantes visibles desde ambas orillas, multitudes desafiando el confinamiento por su gran número. En medio del caos, podrían cruzar a Canadá sin ser vistos si tocaban lo suficientemente alto como para interferir con la acústica de las cámaras de vigilancia. Víctor volvió a armar su bajo en un cobertizo junto al lago, reemplazando las cuerdas rotas con el pelo de cemental de Sarif. Tensó el arco, un sonido rico y vivo, el instrumento cantando las estepas siberianas y las rutas comerciales del desierto. Sintió la tarjeta pulsar de nuevo, alineándose con una resonancia como la de un sonar. La noche cayó color lavanda. Infiernos de luz de hogueras salpicaban el hielo. Altavoces tallados en bidones de petróleo emitían a todo volumen mezclas de violín folclórico y audiolibros para dormir, una nana surrealista para la desobediencia civil. Liberty subió a bordo de una barcaza adornada con luces de andamio. El viento azotaba las mejillas, pero en cuanto el cuarteto tocó el opus 44 de Mendelssohn, segundo movimiento, rescoldos de emoción se encendieron en los observadores de la costa. El aire se quebró por el frío, pero sus arcos, encordados con seda, resistieron. A mitad de segundo, un escuadrón de drones de aduana sobrevoló el lugar, con rayos infrarrojos escaneando las señales de calor que cruzaban el hielo. La multitud del festival estalló en cólera, coreando "Abran las puertas" en 4 idiomas. Víctor giró, improvisando un solo de bajo, con notas tan bajas que hacían temblar las barcazas. La moto de nieve de Zoe aceleró, esperando tras el último rollo de la valla. Rosa asintió. El cuarteto dio paso fluidamente a Ligeti, con sus cuadrículas rítmicas confundiendo la orientación acústica de los drones. Chispas salían de los amplificadores sobrecalentados por el viento helado. En ese remolino de sonido y gritos desafiantes, Víctor saltó al hielo, con el bajo atado como una mochila propulsora anacrónica. La moto de nieve de Zoe avanzaba rugiendo. Tras ellos, descendían drones, con sirenas que aullaban anunciando que cruzar sin autorización era sancionable. Más adelante, los reflectores canadienses pintaban el horizonte de oro, promesa de puerto seguro y ancho de banda abierto. Víctor corría sobre placas de hielo fracturadas, cada paso una apuesta arriesgada, el bajo resonando en su columna. El calor de la microtarjeta se filtraba por la suela de la bota, animándolo a acelerar. Los drones disparaban redes, tejidos de fibra de carbono silbando. Zoe balanceó su motonieve de costado, Víctor saltó, con la proa alzada como un estandarte. La máquina avanzaba velozmente, derrapando entre espirales de rocío helado. Las redes pasaban zumbando, una enganchándose en una clavija, rompiendo la cuerda de sol con un chasquido.
Sin embargo, el pelo del semental aguantó, el instrumento intacto. Atravesaron la tierra de nadie en medio del lago a 145 kilómetros por hora. Las fisuras del hielo crujieron, el agua silbó como serpientes. Víctor rezó para que el vientre del bajo no implosionara por el frío o el impacto. En la costa canadiense, médicos voluntarios ondeaban banderas hechas con pancartas recicladas de conciertos, Unidad Tunecore, cree en la libertad. Las sirenas se desvanecieron. Las luces de Estados Unidos se desvanecieron en la penumbra de la ventisca. Víctor exhaló, con los pulmones doloridos, y sintió que el bajo resonaba con un último armónico, un eco del lamento de Sostakovich, ahora promesa de renacimiento. Portijequis había cruzado el telón. Delante aguardaba Windsor, el criptógrafo, y un mundo aún rescatable mediante el ancho de banda, el coraje y las crudas vibraciones de la cuerda de tripa. La nieve cubría el destartalado Jeep Wagoner que Zoe pidió prestado a un colectivo de radio de las primeras naciones. Su calcomanía descolorida, Free the Airwaves, se desprendía con el viento del lago St. Clair. Víctor se acomodó en la parte trasera con el bajo reensamblado, abrazando sus costillas dañadas mientras Rosa y los demás dormitaban bajo edredones militares de segunda mano que olían a cedro y humo de pipa. El horizonte de Detroit, a solo 8 kilómetros pero con un mundo entero a sus espaldas, titilaba en ámbar mientras los apagones continuos roían la red. Las sirenas de la patrulla fronteriza resonaban sobre el agua, pero en Canadá la noche se sentía silenciosa, como si la misma nieve admirara su huida y se comprometiera a silenciar cualquier persecución. Llegaron a Windsor al amanecer. El criptógrafo, Dr. Arjun Kapoor, tenía un laboratorio en el sótano de una destilería abandonada de Harum Walker, un coloso de ladrillos cuyas barricas de roble antaño rebosaban whisky, pero ahora almacenaban baterías rescatadas de taxis Tesla abandonados que cruzaban el río. Dentro, los cables se extendían sobre el hormigón como lianas metálicas, alimentando rejillas zumbantes refrigeradas por el aire gélido que entraba por las ventanas rotas. Arjun, un hombre fibroso con turbante marcado por quemaduras de soldadura, los recibió con una tetera de achicoria y un apretón de manos cargado de cafeína. Introdujo Portijequis en un lector FPGA destartalado, murmurando oraciones en punjabi mientras dos ratas se perseguían entre una pila de GPU obsoletas. En las pantallas de la pared, llovía código verde. Víctor estaba junto a Rosa, con los brazos cruzados, observando cómo las líneas se convertían en gráficos de algoritmos arancelarios, índice de lujo de la seda, métricas de sustitución sintética, cronología de represalias globales. Luego, enterrado en hexadecimal, un archivo de voz cifrado etiquetado como Ministro H. Arjun arqueó las cejas. Necesito la cadencia biométrica del cuarteto, dijo con la voz ronca por el frío invernal. La descodificación, con trampas de Harding, de la huella digital exacta de la interpretación de tu conjunto, velocidad del arco, espectro del vibrato, dinámica. ¡Qué monstruo tan astuto! Rosa rió con amargura. Después de esa carrera por el lago, mi vibrato es más frío que espectro. Aún así, desempacaron los instrumentos. La acústica del laboratorio de Arjun era pésima, pero la necesidad se impuso al arte. Víctor observó los carteles desgastados en la pared, Elon Musk radiante junto al texto impulsa a la gente, acelera el sol y un grafiti que decía cree en la música viva bajo un código QR que conducía a un foro de la Darknet que vendía audiolibros craqueados de los más vendidos a cambio de cupones de racionamiento. Inspiración o advertencia, Víctor no supo decidir, en cualquier caso, el bajo zumbaba indicando su acuerdo. Interpretaron de nuevo Largo de Sostakovich, con los huesos doloridos y el pelo del arco de seda temblando. Al decaer el último acorde, la consola de Arjun emitió un pitido, bloqueo aceptado. La pantalla irrumpió con una forma de onda y una marca de tiempo, la propia voz de Harding, petulante, confesando que los aranceles se diseñaron para desplomar las monedas, privatizar agencias federales y venderlas a una empresa fantasma llamada Liberty Procurement, propiedad a su vez de una bóveda de las Islas Caimán controlada por Believe Music. El pulso de Víctor se aceleró mientras Arjun desempacaba las conchas anidadas. En el centro, un video, Harding, Sabina Arakelian y una figura sombría cuya voz, analizada mediante análisis de timbre, coincidía con la de la senadora Carla Morningside, jefa del Comité de Importaciones Culturales.
Brindaron con vino Burdeos sobre un plano titulado Boomerang de seda, una prueba de colusión tan descarada que parecía sacada de una parodia de fantasía en audiolibro, pero que aquí brillaba, terrible y verdadera. Arjun giró. Debes subir esto antes de que Harding imponga la censura de emergencia. Está solicitando que se otorgue supervisión de telecomunicaciones a una nube patriota que destruye automáticamente cualquier archivo marcado. Espejo de Tunecore, dijo Víctor. Pero necesitamos ancho de banda. Arjun sonrió. La torre CN aún alberga un enlace ascendente de microondas obsoleto que a nadie le importa. Si lo combinas, el archivo inunda todas las subportadoras FM antiguas de Ontario. Desde allí, las redes de malla lo integrarán en transmisiones de podcast, transmisiones de Spotify, e incluso en esos tranquilos audiolibros para dormir que escuchan los insomnes a las 3 de la madrugada. Zoe sacó las llaves de un Tesla semi-blindado, reconvertido en centro de datos móvil, 6 baterías de carga y encadenadas a mantas solares. Avanzaron rugiendo hacia el este por la autopista 401 a través de una ventisca continental. Las autoridades canadienses los ignoraron, todos los demás se refugiaron en sus casas, actualizando los índices de inflación, descargando material de escapismo promocionado como audiolibros de ciencia ficción para distraerte de la realidad. Los paneles LED de la carretera parpadeaban con advertencias de batería, pero los camioneros del norte se alineaban en la ruta con bengalas, animando al convoy que se rumoreaba que transportaba la verdad. Alguien transmitió en vivo el semi, etiquetándolo como *Silk Requiem *Adventure, y las visualizaciones se dispararon. A medio camino hacia London, Ontario, un escuadrón de drones estadounidense cruzó el lago, pintando puntos láser de hierro frío en la carretera. Zoe pulsó el piloto automático, el semi zigzagueó, con la batería moviéndose como una manada de ballenas. Un misil dron pasó silbando y se hundió en un campo de soja. El viento levantaba columnas de humo gris ceniza por el parabrisas, pero los sensores del Tesla refractaron la orientación, el parche de Musk funcionó. Entonces, una camioneta blindada negra irrumpió desde un camino lateral, los contratistas privados de Harding, los mismos cañones de red de fibra de carbono. Se oyeron disparos. Víctor abrazó el bajo como si fuera un escudo antidisturbios. Tamborileando el diapasón, gritó las cuentas del metrónomo, Rosa y el violinista martillaron pizzicato sobre un tablero de contrachapado, el estruendo percusivo confundía a la IA del audio del dron. Su banda sonora de desafío se convirtió en defensa activa. Zoe se desvió hacia un carril de servicio en dirección a un parque solar. Los retrovisores proyectaban destellos de sol blanco que cegaron brevemente a sus perseguidores. El Tesla derrapó entre los paneles solares hasta que un cobertizo de servicio los engulló. Dentro, los técnicos solares, ingenieros independientes que en su día escribieron el código para la suite de masterización de Believe, reconocieron la placa de Zoe y le ofrecieron una reparación segura. Atornillaron placas de tungsteno de desecho sobre los paquetes de baterías, imprimieron una calcomanía falsa de las fuerzas canadienses para la puerta e intercambiaron la etiqueta GPS con las coordenadas de una carretera circular en el condado de Prince Edward, ganando tiempo. Mientras los mecánicos soldaban, Rosa transmitió un extracto de 30 segundos de la confesión de Harding por un canal de radioaficionados encriptado, popular entre los gamers camioneros. La filtración se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Los clips se fusionaron con memes de baile de TikTok, superpuestos con versiones pop-punk de la octava de Sostakovich. Jóvenes creadores lo subtitularon, "Este tema es un apocalipsis de audiolibros para la corrupción". Las etiquetas *Boomerang Tariffs y *Bohergate se pusieron furiosas. Los bots de relaciones públicas de Harding se pusieron manos a la obra, etiquetándolo como deepfake, pero la marca de agua criptográfica de Arjun hizo imposible desmentirlo. El semirremolque partió al anochecer, ahora camuflado en un congelador de vacunas de la Guardia Nacional. La nieve se convirtió en aguanieve. El pico de la torre CN parpadeaba a lo lejos como la aguja de un metrónomo sobre un disco fantasma. En la cabina, Víctor finalmente le confesó todo al cuarteto. Nadie protestó. Habían cruzado un Rubicón moral en el hielo de superior, la confianza era la única moneda que les quedaba. Chorrando se alzaba en silencio, con los pasillos de los supermercados tan vacíos como los de Manhattan,
pero miles de personas se congregaron en torno a la Plaza John Dundas, donde proyectores piratas proyectaban ediciones del video filtrado hechas por fans cada vez que la policía intentaba cortar la electricidad. Músicos callejeros formaban conjuntos improvisados, interpretando riffs del programa Delivery. Las pancartas decían, la música es el mensaje, y, toca alto, paga cero. A medianoche, irrumpieron en el ascensor de servicio de la Torre CN tras sobornar a un guardia de seguridad con una memoria USB cargada con una recopilación de audiolibros que superaba las películas, thrillers clásicos narrados por Henry Rollins, un preciado contrabando. Subieron la aguja, con el bajo colgado y los arcos asegurados como púas alpinas. El viento de tormenta aullaba por las rendijas del hueco del ascensor. Rosa bromeó diciendo que al menos serían famosos en los obituarios en streaming. En el búnker de microondas, consolas de décadas de antigüedad aún emitían el zumbido de los restos de energía. El código de Arjun, transmitido por radio, se conectó a puertos de prueba con acopladores Ethernet extraídos de las cámaras de seguridad. Víctor vigilaba desde una ventana acristalada, observando el oscuro rugido del lago Ontario y, más allá, las cañoneras estadounidenses que surcaban la frontera como tiburones oliendo sangre. Comenzó la carga, fragmentos de archivos girando en paquetes de paridad cuántica, cada uno con metadatos disfrazados de tomas descartadas de ensayos de Bolide Music. La barra de progreso avanzaba lentamente. Abajo, el estruendo de las palas del rotor, los contratistas de Jardín descendieron en rappel desde helicópteros furtivos con el objetivo de cortar los troncales de fibra. La torre se balanceó. Rosa agarró su violín y se lanzó a interpretar Paganini Caprice. El chillido de los armónicos resonaba en los altavoces de la escalera que Arjun había pirateado, sobrecargando los auriculares de los intrusos con frecuencias caóticas. Víctor se unió, cortando con el arco los dobles registros hasta que las cuerdas humearon resina. Los contratistas se estremecieron, perdiendo el equilibrio. Uno aplicó una descarga eléctrica a su propio aliado, conmocionado por la descarga auditiva. La barra de progreso llegó al 98%, la carga se vio frenada por la congestión del último tramo. La cuerda mi del bajo de Víctor se quebró, seguía tocando pizzicato en el tocón, con el latido grabado en arce. El aguanieve azotaba las antenas, pero las mantas solares de Tesla, de vuelta en semi, alimentaban las baterías de emergencia con un impulso. Elon Musk alimentaba la verdad fotón a fotón. 99%. El propio Harding apareció en los monitores de la torre pirateados, con el rostro enrojecido, ordenando el cese y la desistimiento en nombre de Patriot Cloud. Su discurso falló, y luego la pantalla se fragmentó en un mosaico de la transmisión en vivo de Liberty Quartet, con la confesión de Harding en bucle. 100%. Un timbre tan hermoso como cualquier final, carga completa. Al instante, los teléfonos de todo el mundo vibraron y las portadas de las listas de reproducción se actualizaron automáticamente. Silk Requiem, prelanzamiento exclusivo a través de TuneCore. Los pasajeros del metro de Sao Paulo a Seúl pulsaron play, esperando cuerdas tranquilizadoras, y en su lugar escucharon a Harding maldiciéndose a sí mismo, a Sabina y al senador Morningside. Los algoritmos, incapaces de distinguir entre una canción y un escándalo, la impulsaron constantemente en las listas. De la noche a la mañana, se convirtió en la canción más compartida de la historia, superando todos los aranceles a la verdad. En la escalera de la torre, los contratistas se retiraron ante la llegada de drones de los medios canadienses, que transmitían el rescate de los héroes culturales que habían salvado el libre comercio. Víctor se desplomó contra la barandilla, con los pulmones en llamas y frío. Rosa lo abrazó, lágrimas de alegría mancharon las mejillas con resina. Abajo, la multitud estalló en cánticos, trompetas y valses espontáneos. Los gráficos de inflación se congelaron, los indicadores bursátiles se detuvieron, los gobiernos convocaron parlamentos de emergencia, pero esta vez con la mirada del público impasible. Víctor cerró los ojos, escuchando el pulso de la ciudad con miles de teléfonos transmitiendo la confesión, precedida por los sombríos acordes iniciales de Liberty. Más tarde, dirían que fue la primera subida la que se sintió como una aventura pura, como una Normandía digital. En el silencio posterior a la subida, un narrador masculino tranquilo comenzó a leer un clásico inspirador, la siguiente pista del algoritmo,
el audiolibro para dormir, capítulo 1 de Marco Aurelio. La yuxtaposición se sentía absurda y perfecta. Las sirenas que antes anunciaban ataques aéreos ahora sonaban en celebración, resonando a través de los cañones de cristal de Toronto, donde murales nocturnos de lazos de seda brotaban sobre las fachadas cerradas de las tiendas. Sin embargo, Víctor Levin apenas saboreó la victoria. El agotamiento le sellaba los párpados mientras drones de emergencia transportaban al cuarteto desde la torre CN hasta un taller de Tesla acordonado en las afueras de Barrie. Allí, hileras de supercargadores, rebautizados como puertos de la verdad por ingenieros sonrientes, impulsaban el excedente de energía solar a routers parcheados, manteniendo la confesión en línea a pesar de los frenéticos contraataques de Patriot Cloud. En torno a un fuego de barril comunitario, los programadores actualizaron métricas que subieron más rápido que cualquier debut de K-pop, descargas, remixes, transmisiones de reacciones. La etiqueta almohadilla Silk Requiem eclipsó a almohadilla World Cup y almohadilla Election 2028 en 4 horas. Los presentadores de noticias se tambaleaban al pronunciar contrabajista, mientras que los analistas advertían que el imperio del ministro Harding podría derrumbarse antes de que abrieran los mercados asiáticos. Rosa, con la voz ronca, citó una frase garabateada en la pared del almacén: cuando la música habla, caen los aranceles, y por una vez nadie se burló de la ingenuidad. Pero Harding no había terminado. Desde un búnker no revelado en Virginia, activó la fase 2 de Silk Boomerang, servidores aduaneros autónomos programados para duplicar sus funciones cada 12 horas hasta que un techo algorítmico cubrió el planeta de polvo, en bancarrota. Esos servidores, ocultos en un conjunto subterráneo bajo Denver, seguían zumbando invencibles. Si se ejecutaban, la catástrofe superaría a las multitudes celebrantes, convirtiendo la victoria en una farsa pírrica. La voz quebrada de Arjun Kapoor se transmitía a través de un canal Tunecore encriptado. La microtarjeta, aún soldada al bajo de Víctor, contenía una cadena de desconexión, un cifrado basado en sonido que podía sobreescribir los servidores si se transmitía con una resonancia precisa. Solo una actuación en directo dentro de la cámara de mantenimiento acústico del sistema podía activar el mecanismo de seguridad. Eso significaba cruzar una frontera de nuevo, esta vez hacia el sur, hacia una América que ahora se convulsionaba entre la protesta jubilosa y el pánico marcial. El mismísimo Elon Musk intervino, con barba pixelada y una sonrisa frenética, para ofrecer el escuadrón de prototipos de Tesla Cyberhaulers, con tecnología Starship, equipados con blindaje EMP. Yo me encargo de los juguetes, dijo, tú trae la sinfonía. Zoe se ofreció a conducir. La directora ejecutiva interina de Bolide Music, Aya Chen, transmitió los documentos de amnistía corporativa para el cuarteto, su primer acto tras destituir a la junta corrupta que había financiado a Harding. Prometió regalías vitalicias bajo un nuevo sello que promocionaba audiolibros superventas completos, con orquestación en vivo, un género híbrido del que Víctor había bromeado una vez en un ensayo. Antes de partir, el escenario improvisado de la estación se llenó de ciudadanos ansiando un trocito más del sonido que había desgarrado el mundo. Levery obedeció, en espiral a través de los ritmos de Bartók que fundían a los extraños congelados con la calidez comunitaria. Los vendedores ambulantes repartían café de contrabando, lo suficientemente espeso como para masticarlo. Las abuelas tejían empuñaduras provisionales para arcos con seda recuperada celebrando el resurgir del fénix del libre comercio. Alguien transmitió en vivo con el subtítulo: esto no es una fantasía de audiolibro, amigos, historia en 4/4. Al amanecer, el convoy cruzó una carretera secundaria de Michigan donde drones de seguridad nacional yacían carbonizados tras los disturbios de la noche anterior. Las noticias en los HUD del parabrisas alternaban entre caídas de la bolsa y retos virales. Adolescentes se grababan destrozando avisos arancelarios vencidos mientras escuchaban a todo volumen la canción de Liberty como si fuera el nuevo audiolibro para dormir, calmando la ansiedad con una confesión a la vez. Los chismes de la carretera afirmaban que Harding había buscado asilo en una isla privada del Caribe, pero a Víctor solo le importaban los camareros. A cada kilómetro, el bajo vibraba débilmente, como si percibiera una atracción magnética hacia Denver.
En las áreas de descanso interestatales sin gasolina, los refugiados se apiñaban alrededor de linternas solares, intercambiando discos duros de escapismo, cómics antiguos, sagas piratas de audiolibros de ciencia ficción, incluso las mezclas prohibidas de apocalipsis de audiolibros, vetadas semanas antes. Donde quiera que el cuarteto paraba, la gente les rogaba que les autografiaran cintas de seda, la escasez se convertía en recuerdo, prueba de que la aventura aún podía forjarse con valentía. El horizonte de Chicago ardía donde las protestas se topaban con balas de goma, pero una tripulación de un tren subterráneo condujo clandestinamente el convoy a través de túneles de carga. Allí, Víctor vislumbró murales de los cohetes de Musk, uno junto al otro, con logotipos de Tesla en espiral en clave de sol, firmados por Believe Rebels. Los camiones de la empresa de Ayachen transportaban comidas calientes y cargadores y para teléfonos, reproduciendo la confesión en bucle. La sinergia entre titanes tecnológicos, músicos independientes y narradores de guerrilla parecía surrealista, como vivir dentro del eslogan mejor que el audiolibro de las películas, solo que más alto y menos predecible. Cerca de Omaha, Patriot Cloud montó una última descarga cibernética. Los servidores inyectaron gusanos de ruido blanco en cada transmisión de Believe, distorsionando los tonos con nauseabundas curvas de tono. Los conductores se desviaron, los niños gritaron. Arjun dio instrucciones de emergencia por radio. Liberty se detuvo bajo un viaducto, afinó los instrumentos contra el viento aullante e improvisó una contramelodía, solo 4 compases que descendían en pasos de un tono entero. La pasaron en vivo a través del enjambre de pares de Tunecore, los algoritmos la reconocieron como metadatos correctivos y restauraron la fidelidad del audio en todo el mundo. La banda sonora de la humanidad volvió a su tono original, y las suscripciones se dispararon a medida que los oyentes acudían en masa para presenciar heroicas sónicas en tiempo real. Las rocosas se alzaban como antiguos montículos de piedra, con la nieve cubriendo sus crestas. Los cibertransportadores, con tracción mejorada por el gel neuroneumático de Tesla, avanzaban con dificultad sobre el paso del Obelan mientras los drones se movían como avispas furiosas. Musk cantaba por los altavoces de la cabina, citando a Miranda de la Tempestad, un mundo nuevo y valiente, con tanta música. Nadie corrigió la cita, la precisión literaria importaba menos que el impulso de la esperanza. Denver de noche parecía una placa base, bulevares trazados con carriles LED de emergencia, bengalas azules protegiendo las subestaciones. El conjunto de datos se encontraba bajo el desmantelado aeródromo de Stapleton, con sus pistas agrietadas por la escarcha, pero cerradas con candado tras cañones centinela autónomos. Los programadores rebeldes de Believe habían raspado los esquemas de la torre de vuelo, guiaron a Liberty hasta una alcantarilla de mantenimiento que expulsaba aire caliente con aroma a ozono. Dentro, los pasillos de acero amplificaban incluso el más leve suspiro, convirtiendo los pasos en timbales. El cuarteto avanzó sigilosamente hasta encontrar la cámara acústica, una cúpula abovedada revestida de micrófonos piezoeléctricos calibrados para detectar las vibraciones del refrigerante. El esquema de Arjun indicaba puertos de anulación sónica camuflados en ranuras de ventilación. Las palmas de Víctor sudaban colofonia, cada fibra de su pelo de semental se tensaba por la sequedad de la altitud. Los contratistas acechaban, los últimos creyentes de Harding, agazapados tras los racks de servidores con granadas aturdidoras. Rosa alzó su violín, Víctor plantó su contrabajo, con el arco en alto. En la penumbra, los LED verdes de estado brillaban como 1000 ojos indiferentes. Alguien murmuró alto, pero el sonido se apagó con la primera nota del último motivo de largo de Sostakovich, ahora grabado en la memoria global. Los contratistas dudaron, con las armas vacilando, mientras la melancolía se apoderaba de la cámara. Liberty se deslizó hacia una variante de fuga, superponiendo la frecuencia de oscilación de la bobina de Nikola Tesla que Arjun había ocultado en contrapunto. Las ondas rebotaron, activando los sensores de mantenimiento. Las luces del servidor parpadearon, del verde al ámbar y a un carmesí intenso que indicaba el modo de reescritura. Las tablas de lógica tarifaria se extendían por los proyectores del techo, y luego se volvían acero como hielo derritiéndose bajo la luz de una linterna. La fase 2 de Harding se derrumbó en un silencio disonante. Un guardia lanzó una granada aturdidora por despecho, Rosa la pateó hacia un respiradero donde siseó una luz inofensiva.
Víctor asestó el último golpe de arco, un estruendoso arco hacia arriba, que rompió su cuerda de sol y desintegró el polvo de resina en una nevada dorada. Todas las pantallas se apagaron. La arquitectura tarifaria global murió a las 0 horas y 30 segundos, para no resucitar jamás. Afuera, el cielo de Denver se incendió, no con bombas, sino con ráfagas de datos provenientes de millones de dispositivos que recibían las noticias, corredores comerciales reabiertos, envíos de seda desbloqueados, cajas de insulina enviadas a través de las fronteras, futuros del café estabilizándose. Los mercados se convulsionaron de alivio, líderes aliados programaron cumbres de emergencia en Ottawa y Pekín. Un meme arrasó en redes sociales, la silueta de Víctor contra pantallas apagadas con la leyenda cuando la caída golpea más fuerte que la inflación. Harding fue arrestado al intentar abordar un yate con bandera panameña. Sabina Arakelian testificó pidiendo clemencia, revelando que había filtrado especificaciones de cifrado a los rebeldes de Believe desde el principio. El senador Morningside renunció, alegando agotamiento creativo. El presidente Trump, acorralado por la furia bipartidista y el desplome de las encuestas, cedió, tuiteando que los músicos son pésimos contrabandistas, seguido de una afirmación contradictoria de orquestación personal. A nadie le importó, el mundo tenía nuevos directores. Semanas después, Shanghái albergó la Exposición Mundial de la Seda Libre en una terminal de levitación magnética reutilizada, adornada con pancartas iridiscentes. Víctor se encontraba entre bastidores, con un moño recién peinado con seda china entregada sin aranceles horas antes. Elon Musk envió una selfie orbital transmitida desde Starlink, un pulgar hacia arriba junto al texto próximamente, comercio en el espacio. El logotipo de Tunecore flotaba en pantallas holográficas mientras Believe Music presentaba una serie titulada Resonancia Global, álbumes en vivo fusionados con audiolibros de éxitos de ventas, comentarios de filósofos y remixes para aulas. Cuando el cuarteto Leroy subió al escenario, los aplausos rugieron como un cohete. El primer pizzicato de Víctor resonó entre 14.000 oyentes y miles de millones más a través de la transmisión en vivo, algunos corriendo en cintas de correr con la esperanza de que las cuerdas épicas superaran a las listas de reproducción, otros acurrucándose entre mantas anhelando un bálsamo melódico mejor que cualquier audiolibro para dormir. Rosa guiñó un ojo, las cámaras hicieron zoom. No abrieron con Sostakovich, sino con una nueva suite, hilvanada a partir de cada kilómetro peligroso, motivos de hielo quebrado, ritmos diésel, matices armónicos que imitaban la muerte de los ventiladores de los servidores, y un final triunfal que citaba melodías populares chinas fusionadas con Bartók. Las cerdas de los arcos brillaban, sin temor al sabotaje. En algún lugar de la tribuna, un vendedor ofrecía memorias USB novedosas con forma de bajos en miniatura, etiquetadas como audiolibros, ciencia ficción y realidad, mientras adolescentes coreografiaban pasos de TikTok bajo faroles LED. Al sonar el último acorde, un re sostenido que reflejaba la resonancia Schumann de la Tierra, la multitud alzó cintas de seda hacia el cielo. En ese silencio, Víctor recordó los eslóganes que antaño brillaban en los metros vacíos y las colas de racionamiento: apocalipsis en audiolibros, aventura, mejor que el audiolibro de las películas. Sintió el peso de esas frases, transmutadas de material publicitario a mito vivo. Los periodistas escribieron más tarde que un contrabajista y 3 amigos habían restaurado el tono de un planeta destrozado. Los embajadores comerciales declararon reliquias arancelarias, como el muro de Berlín o la estática analógica. Believe Music reorganizó las regalías para que las orquestas escolares de todo el mundo pudieran reclamar subsidios para las cerdas de arco. UNICEF distribuyó instrumentos en campos de refugiados. Y en las clasificaciones de streaming, Silk Requiem seguía situándose entre los ritmos relajantes lofi y las listas de reproducción de éxitos de taquilla, prueba de que la resistencia, cuando es melódica, se integra fácilmente con el escapismo. Esa noche, Víctor paseó solo por la ribera del río Shanghái, con el bajo a salvo en la bóveda del hotel. Dragones de neón se reflejaban en el agua donde las barcazas antaño transportaban mercancías embargadas que ahora fluían libremente. Observó a un vendedor ambulante tocar un erucasero, las cuerdas de seda brillaban como estrellas lejanas. El vendedor asintió y le entregó el arco a Víctor para que lo probara. Víctor trazó una nota grave, y la ciudad, el río, tal vez el mundo mismo, parecieron exhalar en sintonía.